Ponte cómodo, apaga la luz y asegúrate de que no haya nadie detrás de ti, porque esta noche la vecina te trae una historia que quizás no debiste escuchar. Esto es, la vecina te cuenta. Historia 1. La ventana frente a la mía. Cuando me mudé al edificio pensé que había tenido suerte. Renta barata, buena ubicación y vecinos tranquilos. Mi departamento estaba en el tercer piso, justo frente a otra ventana del edificio de enfrente. Desde ahí, casi todas las noches veía a un hombre, mi vecino de la ventana. Siempre estaba sentado en una silla, inmóvil, con la luz tenue encendida. No veía televisión, no leía, no hacía nada. Solo se quedaba ahí, mirando hacia el vacío, como si estuviera esperando algo. Yo al principio me reía pensando que era un tipo raro con insomnio. Pero poco a poco comencé a notar cosas que no tenían explicación. Una noche, me levanté a tomar agua y lo vi en la misma posición de siempre. Pero esta vez, no estaba mirando al vacío. Estaba mirando directamente hacia mi ventana. Y lo peor es que sonreía. Me quedé helado, apagué la luz de la cocina y me escondí. Cuando me asomé de nuevo, seguía ahí, con la misma sonrisa, como si supiera que yo lo estaba observando. Durante las siguientes semanas se volvió una rutina. Siempre estaba ahí, cada noche, sin importar la hora que me levantara. Una madrugada, a las 3 a.m., abrí un poco la cortina y lo vi de pie, más cerca de su ventana, con la cabeza inclinada, como si intentara escucharme a través del cristal. Intenté ignorarlo, pero empecé a notar cosas extrañas en mi propio departamento. Huellas en el polvo de mi sala, mi correo revuelto, objetos que juraba haber dejado en un lugar y aparecían en otro. Empecé a sentir que alguien entraba cuando yo no estaba. Un día, decidí enfrentarlo. Crucé la calle y toqué su puerta. Nadie respondió. Toqué de nuevo y escuché pasos lentos acercándose, pero nunca abrió. Me agaché a mirar por la rendija y lo único que vi fueron varias cerraduras oxidadas, como si la puerta llevara años sin usarse. Pregunté a la casera por él y me dijo algo que me paralizó. Ese departamento está vacío. Nadie ha vivido ahí desde hace años. No le creí. Esa misma noche, con el corazón latiendo a 1000 por hora, esperé a que apareciera en la ventana. Y ahí estaba otra vez, sonriendo, moviéndose, respirando, mirándome fijamente. Decidí grabarlo con mi celular como prueba. Lo apunté a su ventana y empecé a grabar, pero en la pantalla no aparecía nada, solo mi reflejo en el vidrio. Pensé que me estaba volviendo loco, que el insomnio me estaba destrozando la mente. Pero anoche, cuando desperté a las 4 a.m., lo vi de nuevo. Pero esta vez no estaba en su ventana. Estaba detrás de la mía, adentro de mi departamento. Historia 2. El vecino del pasillo. Me mudé a un edificio antiguo, con paredes húmedas y pasillos demasiado silenciosos. El lugar estaba casi vacío. Solo había unos cuantos inquilinos y todos parecían evitar hablar con el hombre del fondo del pasillo, en el departamento 7B. Yo apenas lo veía. Siempre estaba parado en la puerta, observando en silencio como si esperara algo. Nunca lo escuché hablar. Nunca lo vi entrar o salir con bolsas, comida o visitas. Solo estaba ahí, quieto, como una estatua con vida. La primera noche que lo noté pensé que era coincidencia. La segunda me incomodó. La tercera noche comprendí que siempre estaba allí, mirándome fijamente sin parpadear. Lo más extraño fue que los demás vecinos nunca lo mencionaban.
Cuando intenté preguntar en la lavandería, una mujer mayor me dijo en voz baja: «No hay nadie en 7B. Ese departamento está vacío desde hace años». Me reí, nervioso, convencido de que se equivocaba, pero decidí comprobarlo. Toqué la puerta del 7B y, para mi sorpresa, se abrió sola. Adentro estaba oscuro, con un olor a humedad insoportable. El suelo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera vivido ahí en décadas. Cuando iba a marcharme, escuché pasos detrás de mí. Volté y allí estaba él, el hombre del pasillo. Sonrió, mostrando unos dientes torcidos y amarillentos, y me dijo por primera vez una sola palabra: «Bienvenido». Salí corriendo y desde esa noche ya no me sentí seguro. Comencé a escucharlo caminar fuera de mi puerta, arrastrando los pies lentamente a las 3 de la madrugada. A veces lo veía a través de la mirilla, parado en silencio, como si esperara que yo saliera. Un día, cansado de la paranoia, le grité: «¿Qué quieres de mí?». No respondió. Solo levantó un dedo, se lo llevó a los labios y susurró: «Shh». Al siguiente mes, no dormía. Tenía la sensación constante de que alguien me observaba, incluso dentro de mi departamento. Me convencí de que había cámaras ocultas, de que él había entrado mientras yo no estaba. Revisaba cada rincón, pero nunca encontraba nada. Finalmente, decidí llamar a la administración del edificio. Querían tranquilizarme. Pero cuando pedí revisar quién estaba registrado en 7B, me llevaron al archivo. El documento decía claramente: «Departamento clausurado tras el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición. Caso cerrado hace 10 años». Lo dejé pasar. Me dije que estaba perdiendo la razón. Esa misma noche, al regresar a casa, encontré mi puerta entreabierta. El aire dentro era helado, como si alguien hubiera dejado todas las ventanas abiertas, aunque estaban cerradas con seguro. Y en la pared de mi sala, escrito con algo oscuro, había un mensaje: «Ahora tú vives en 7B». Me giré de golpe, y él estaba allí, parado en medio de mi sala, sonriendo, como siempre lo había hecho en el pasillo. La puerta se cerró sola detrás de mí. Historia 3. El vecino del ático. En mi edificio hay un ático al que nadie entra. La administración asegura que está clausurado desde hace años porque las vigas son inestables. Pero cada noche, exactamente a las 3:11 a.m., escucho pasos arrastrándose arriba de mi techo. No son pasos normales, son lentos, irregulares, como si alguien caminara con las manos o arrastrara los pies descalzos sobre la madera. Al principio pensé que eran ratas, hasta que una madrugada escuché cómo susurraban mi nombre. No pude más. Subí por las escaleras oxidadas y la puerta del ático me esperaba con un candado viejo colgando. No estaba cerrado, solo puesto como decoración. Al empujarlo, la madera rechinó y un olor nauseabundo, mezcla de humedad y carne podrida, me golpeó la cara. Dentro, el aire era sofocante, pesado. Encendí mi linterna y ahí estaba, mi vecino del cuarto piso, un hombre alto, flaco, al que siempre veía en silencio, con ropa gris y mirada perdida. Estaba sentado en medio del ático rodeado de muñecos extraños. No eran muñecos comunes, estaban hechos con retazos de ropa vieja, rellenos con lo que parecía aserrín mezclado con algo más húmedo. Les había cosido mechones de cabello humano, uñas incrustadas y extremidades de maniquíes reciclados. Pero lo peor eran las caras,
Fotografías mal recortadas, envejecidas, pegadas con pegamento amarillento, y todas eran de los vecinos del edificio. Me quedé helado cuando vi el mío, arrugado, mal pegado en un muñeco pequeño sentado frente a él. «Tú no debías venir todavía», murmuró sin moverse, pero con la voz temblorosa de emoción. «A cada uno le guardo su lugar». Me quedé en shock. Él tomó un muñeco y lo acarició como si fuera un hijo. Entonces algo se desprendió de la costura. Una oreja, pero no de maniquí ni de plástico. Era una oreja real, con la piel aún reseca, como de alguien muerto hace tiempo. Sentí la linterna temblar en mi mano. Retrocedí, pero el piso crujió bajo mis pies y entonces lo peor ocurrió. Todos los muñecos comenzaron a girar lentamente hacia mí, como si algo los moviera en sincronía. Él sonrió. «Shh, no despiertes a los que ya están conmigo». Me lancé escaleras abajo sin mirar atrás, cerré mi puerta con llave, pero pasé el resto de la madrugada sin pegar un ojo, esperando que bajara a buscarme. Nunca lo hizo. Al día siguiente, corrí a la policía. Revisaron el ático, pero estaba completamente vacío. Ni muñecos, ni restos humanos, nada, solo polvo acumulado y vigas podridas. Me miraron con cara de loco. Regresé a mi departamento convencido de que había tenido un delirio hasta que noté algo en mi cama. Un muñeco pequeño, hecho con mi propia ropa, cosido con mechones de mi cabello, y en el rostro tenía una foto mía mal recortada y pegada. Temblando, le di la vuelta. En la espalda tenía cosido un papelito con letras torcidas que decía: «Ya tienes tu lugar». Historia 4. El sótano del vecino. Siempre tuve la impresión de que mi vecino, don Ernesto, era un hombre extraño. Vivía solo, en una casa grande y descuidada, con las cortinas siempre cerradas y un olor húmedo que se escapaba cuando abría la puerta. Era reservado, apenas saludaba y nunca recibía visitas. Pero lo que me preocupaba eran los ruidos. De madrugada, cuando la colonia estaba en silencio, yo escuchaba golpes apagados, como martillazos y arrastres metálicos que venían desde su sótano. Al principio pensé que reparaba cosas o que almacenaba chatarra, pero los ruidos eran demasiado irregulares. Algunas veces parecían lamentos. Una noche, mientras sacaba la basura, escuché claramente un grito sofocado proveniente de su casa. Me quedé congelado mirando hacia su puerta. Al instante, todas las luces de su sala se apagaron y el silencio volvió como si nada hubiera ocurrido. A la mañana siguiente decidí acercarme con una excusa. Llegué a su puerta y él me abrió. Tenía la piel pálida, ojeras profundas y las manos manchadas de lo que parecía grasa, aunque el olor era metálico, casi como sangre seca. Me inventé que había escuchado ruidos de tuberías y él sonrió con los dientes apretados. «Trabajo con cosas viejas», me dijo. «No es nada». Intenté mirar dentro, pero detrás de él estaba todo en penumbras. Esa misma semana, mientras regresaba del trabajo, vi a don Ernesto arrastrando un costal grande hacia su sótano. El costado estaba manchado, goteando un líquido oscuro que dejaba un rastro en el piso. Me escondí detrás de mi coche y lo observé. Su respiración era pesada y cada vez se detenía a ajustar lo que llevaba, como si pesara demasiado. Cuando se percató de que alguien pasaba por la calle, apagó la linterna y se quedó inmóvil en la oscuridad hasta que el transeúnte desapareció. La curiosidad pudo más que el miedo. Una noche decidí acercarme a su ventana del sótano. Me arrastré con cuidado y miré a través de un pequeño vidrio sucio. Lo que vi todavía me atormenta. El lugar estaba lleno de jaulas oxidadas, cadenas colgando de las paredes y manchas marrones en el suelo. Había muñecos desmembrados, animales muertos en descomposición y en una esquina
lo que claramente era un brazo humano cubierto con una sábana, donde Ernesto estaba en medio del cuarto, de espaldas, murmurando mientras cosía algo sobre una mesa. El corazón me latía tan fuerte que pensé que lo escucharía. Me aparté rápido y corrí a mi casa sin mirar atrás. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Al tercer día, la policía apareció en la calle. Había denuncias de personas desaparecidas y aparentemente alguien más había sospechado de él. Entraron a la casa de don Ernesto y lo sacaron esposado. Nunca olvidaré su mirada cuando pasó frente a mi ventana. Me sonrió, una sonrisa tranquila, satisfecha, como si supiera que yo lo había estado observando. Lo que encontraron en su sótano salió en las noticias. Restos humanos cuidadosamente conservados, pieles colgando como si fueran trofeos y diarios llenos de detalles sobre cada víctima, escritos con una letra meticulosa. Lo llamaron el coleccionista de la colonia. Desde entonces no he vuelto a dormir igual, porque cada vez que cierro los ojos, siento su sonrisa frente a mi ventana, recordándome que yo sabía su secreto, pero lo descubrí demasiado tarde. Y así llegamos al final. Gracias por escuchar, por quedarte en silencio, por no voltear demasiado mientras la historia avanzaba. A veces el miedo no está en lo que se cuenta, sino en lo que se queda contigo después. Apaga la luz si quieres, pero no ignores esa sensación en la nuca. Nos vemos pronto, aquí donde la vecina aún tiene mucho por contar.